Bienvenidos a una nueva parada del ciclo de conciertos de verano 2026 de la Escola de Música Municipal de Ortigueira. El cuarto concierto del ciclo tuvo lugar el 21 de julio a la 1 del mediodía en los jardines de Julio Dávila, situados en el malecón de Ortigueira y junto a la ría. En esta ocasión celebramos una animada sesión vermú, llevando por primera vez la música de nuestra escuela a este hermoso espacio al aire libre. Los jardines de Julio Dávila, conocidos tradicionalmente como Jardines del Malecón, son uno de los espacios de paseo y descanso más agradables de la villa. Su ubicación junto a la ría permite disfrutar del paisaje marítimo y de unas magníficas vistas del entorno de Ortigueira. En 2021, coincidiendo con el 150º aniversario de su nacimiento, el ayuntamiento dio oficialmente a estos jardines el nombre de Julio Dávila, como homenaje a una de las personalidades más destacadas de la historia cultural de Ortigueira. Julio Dávila Díaz nació en Ortigueira en 1871 y fue escritor, geógrafo, historiador y periodista. Aunque emigró siendo joven a América, mantuvo siempre una estrecha vinculación con su tierra natal y dedicó buena parte de su obra al estudio de la historia, la geografía y la cultura de la comarca de Ortegal. Entre sus trabajos destaca la Geografía descriptiva de la comarca de Ortigueira, publicada en 1931. También fue uno de los fundadores en Buenos Aires de la Asociación Protectora de la Real Academia Galega y llegó a ser miembro de esta institución. Su compromiso con Ortigueira le valió los reconocimientos de cronista oficial e hijo predilecto del municipio. También destaca sus gestiones para conseguir mejoras importantes para la localidad, como el muelle y el ferrocarril. El concierto comenzó con una primera parte dedicada a la música tradicional gallega, interpretada por los profesores Ricardo Mouriño a la gaita y Xurxo Iglesias a la guitarra. Sus interpretaciones llenaron los jardines de melodías populares y crearon el ambiente perfecto para una sesión vermú de verano, música en directo, convivencia y un entorno privilegiado junto a la ría. El público recibió con entusiasmo esta primera parte y acompañó a los músicos durante un repertorio muy vinculado a nuestra tradición. El concierto se cerró con el cuarteto de profesores formado por Diana Samprón a la percusión, Juan Pablo Montero al saxofón, Carlos Dieguez al trombón y Xurxo Iglesias a la guitarra. El repertorio incluyó una selección de boleros y música popular. Como en las actuaciones anteriores del ciclo, quisimos que el público no fuese únicamente espectador, sino también parte activa del concierto. Varios alumnos de la escuela y personas asistentes se animaron a cantar los boleros junto a los profesores, creando algunos de los momentos más cercanos y especiales de la jornada. También interpretamos canciones de Nino Bravo, que volvieron a ser coreadas por el público y demostraron que hay melodías capaces de reunir y emocionar a distintas generaciones. Una anécdota, con mucho aire: aunque el día era perfecto para disfrutar de un concierto al aire libre, el viento decidió que también quería participar. En más de una ocasión, las partituras emprendieron el vuelo por los jardines y obligaron a músicos y colaboradores a demostrar unos reflejos casi tan rápidos como sus habilidades musicales. Por suerte, entre pinzas, carreras improvisadas y el buen hacer de todos los participantes, conseguimos recuperar las partituras y continuar el concierto sin que el viento lograse cambiar demasiado el repertorio. La pequeña batalla contra los elementos quedó finalmente como una anécdota divertida de una sesión vermú que salió adelante con muy buena aceptación por parte del público. Para la Escuela de Música fue especialmente ilusionante actuar por primera vez en los jardines de Julio Dávila, un espacio diferente, abierto y con unas condiciones magníficas para acercar la música a vecinos y visitantes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañasteis, cantasteis con nosotros y contribuisteis a crear un ambiente tan especial. Nos despedimos hasta el quinto y último videoblog de esta serie, en el que visitaremos la última parada del ciclo de conciertos de verano 2026. Nos vemos en el próximo concierto.